carabiuri, carabiura, hija de un capitán, carabiuri, carabiura. Qué hermoso pelo tienes, carabí, qué hermoso pelo tienes, carabí. ¿Quién te lo peinará, carabiuri, carabiura? ¿Quién te lo peinará, carabiuri, carabiura? Se lo peina su tía Carabí, se lo peina su tía Carabí, con mucha suavidad, carabiuri, carabiura, con mucha suavidad, carabiuri, carabiura. Con peinecito de oro, carabí, con peinecito de oro, carabí, y horquillas de cristal, carabiuri, carabiura, y horquillas de cristal, carabiuri, carabiura. La niña está enfermita, carabí, la niña está enfermita, carabí, quizás se curará, carabiuri, carabiura, quizás se curará, carabiuri, carabiura. La niña ya está buena, carabí, la niña ya está buena, carabí, con ganas de jugar, carabiuri, carabiura, con ganas de jugar, carabiuri, carabiura. Al pie de su ventana, carabí, al pie de su ventana, carabí, tres pajaritos van, carabiuri, carabiura, tres pajaritos van, carabiuri, carabiura. Cantando el pío, pío, carabí, cantando el pío, pío, carabí, cantando el pío, pa, carabiuri, carabiura, cantando el pío, pa, carabiuri, carabiura. El cóndor de fuego. Hace mucho tiempo, un hombrecillo llamado Inocencio, que era tan bueno y candoroso como su nombre, trabajaba en los fértiles valles de Pozo Amarillo en plenos Andes. Cerca de Inocencio vivía otro hombre de nombre Rufián. Rufián, al contrario de Inocencio, era un hombre ambicioso y malvado. Una tarde que Inocencio volvía de su trabajo, encontró caída junto a una roca a una pobre india vieja que se quejaba de terribles dolores. «Pobre anciana», exclamó nuestro hombre, y levantándola del suelo, se la llevó a su choza donde la atendió lo mejor que pudo. Los ojos de la india se abrieron y se fijaron en Inocencio con gratitud. «Eres muy bueno, hermanito», suspiró. «Tú has sido el único hombre que al pasar por el camino se ha apiadado de la pobre Quitral y la ha recogido. Por tu bondad mereces ser feliz y tener riquezas que puedas repartir entre los necesitados. Yo te las daré». «¿Tú, una pobre india?». «Yo siempre he vivido miserablemente», contestó la anciana. «Mas poseo el secreto de la cumbre y sé dónde anida el codiciado cóndor de fuego». «¿El cóndor de fuego?», exclamó Inocencio con el mayor estupor al recordar una leyenda antiquísima que le habían narrado sus padres. «Dime, ¿cómo es?». «Es un cóndor enorme y su plumaje es del rojo color de oro, como los rayos del sol. Su guarida está sobre las nubes en la cima más alta de nuestra cordillera. Allí se encierran más riquezas que todas las que hoy existen en el mundo conocido. Esos tesoros, por una tradición de mis antepasados, deberán caer en manos de un hombre bueno y generoso. Ese hombre eres tú, Inocencio». «Entonces, ¿me dirás dónde se encuentra el cóndor de fuego?», preguntó Inocencio. «En el dedo meñique de mi mano derecha llevo un anillo con una piedra verde», contestó la india.
y sobre mi pecho cuelga de una cadena una llavecita de oro. El anillo te servirá para que el cóndor de fuego te reconozca como su nuevo amo y te guíe hasta la entrada del tesoro. La pequeña llavecita es de un cofre que está enterrado en las laderas de la Concagua, la enorme montaña de cúspide blanca, dentro de la cual encontrarás el secreto para entrar a los escondidos sitios donde se halla tanta riqueza. Ya te lo he dicho todo. Me voy tranquila al lugar misterioso donde me esperan mis antepasados. Y diciendo estas últimas palabras, la vieja india cerró los ojos para siempre. Mucho lloró Inocencio la muerte de la anciana y, cumpliendo sus deseos, la enterró junto a su cabaña después de sacarle el anillo de la piedra verde y la llavecita que guardaba sobre su pecho. Al día siguiente empezó su camino en busca del cóndor de fuego. Pero la desgracia rondaba al pobre Inocencio. El malvado rufián, que había escuchado tras la puerta de la cabaña las palabras de la india, acuciado por una terrible sed de riquezas, no vaciló ni un segundo en arrojarse como un tigre furioso sobre el indefenso labrador, haciéndole caer desvanecido. Ahora seré yo quien encuentre tanta fortuna, exclamó el terrible rufián al ver a Inocencio tendido a sus pies. Seré inmensamente rico y así podré dominar al mundo con mi oro, aunque haya de sucumbir la mitad de la humanidad. Rufián quitó el maravilloso talismán de la piedra verde a Inocencio, pero olvidó llevarse la pequeña llavecita. Una tarde que cruzaba un valle solitario, escuchó sobre su cabeza el furioso ruido de unas enormes alas. Miró hacia los cielos y vio con asombro un monstruoso cóndor que desde lo alto lo contemplaba con sus ojos llameantes. ¡Ahí está!, exclamó el malvado. El fantástico animal era tremendo. Su cuerpo era 4 veces mayor que los cóndores comunes y su plumaje, rojo oro, parecía sacado de un trozo de sol. Sus garras enormes y afiladas despedían fulgores deslumbrantes. Su pico alargado y rojo se abría de cuando en cuando para dejar pasar un grito estridente que paralizaba a todos los seres vivientes de la montaña. Rufián tembló al verlo, pero repuesto enseguida, alzó la mano derecha y le mostró el precioso talismán de la piedra verde. El cóndor de fuego, al contemplar la misteriosa alhaja, detuvo su vuelo de pronto y se quedó como prendido en el espacio. Después voló sobre Rufián y, tomándolo suavemente entre sus enormes garras, lo elevó hacia los cielos. El cóndor lo transportó por los aires en un viaje de varias horas hasta que, casi a la caída del sol, descendió a gran velocidad sobre las mismas cumbres de la enorme montaña llamada de la Concagua. Habían llegado. ¡Ahí es! ¡Ya es mío el tesoro!, gritó el malvado. ¡Ahora el mundo temblará ante mi poder sin límites! En pocos pasos estuvo a la entrada de la misteriosa profundidad, pero se encontró con que ésta se hallaba cerrada por una gran puerta de piedra. ¿Cómo haré para abrirla?, se preguntó Rufián impaciente. La haré saltar con la pólvora de mis armas. Mientras preparaba los cartuchos, el cóndor de fuego lo contemplaba en silencio desde muy cerca y sus ojos fulgurantes parecían desconfiar del nuevo poseedor de la alhaja. Rufián, sin recordar al monstruo e impulsado por su codicia sin límites, prendió fuego a la mecha y muy pronto una terrible explosión conmovió la montaña. Miles de piedras saltaron y la enorme puerta que defendía el tesoro cayó hecha trizas, dejando expedita la entrada a la misteriosa y oscura caverna.
¡Es mío! ¡Es mío!, gritó el demente entre espantosas carcajadas. Pero una terrible sorpresa lo aguardaba. El cóndor de fuego, el eterno guardián de los tesoros que indicara la India Quitral, al darse cuenta de que el poseedor de la piedra verde desconocía el secreto de la llave de oro, con un bramido que atronó el espacio, cayó sobre el intruso y elevándolo más allá de las nubes, lo dejó caer entre los agudos riscos de las montañas, en donde el cuerpo del malvado rufián se estrelló como castigo a su perversidad y codicia. Desde entonces, el tesoro del cóndor de fuego ha quedado escondido para siempre en las nevadas alturas de la Concagua, y allí continuará, custodiado desde los cielos por el fantástico monstruo alado de plumaje rojo oro como los rayos del sol. Los coches de Fiori. A Fiori le encantaban los coches de juguete. Los coleccionaba. Recogía todos los coches viejos, los pintaba y les ponía ruedas nuevas. A todos los había bautizado. Todos tenían nombre: Mini, Burbujas, Combi, Track, Camión, Caddy, BW, Seato y muchos otros. Una tarde de sol, Fiori empezó a cavar en un extremo del jardín cerca del bosque. Trabajó durante mucho tiempo y los coches se preguntaban qué estaría haciendo. Después de mucho trabajar, tuvo montada una fantástica pista para sus coches de juguete, con túneles, pasos elevados, cruces, grandes desniveles, curvas peligrosas. Cuando los coches corrían felices por la nueva pista, la mamá de Fiori lo llamó para que fuera a merendar. Pero detrás del seto había dos seres horribles que estaban espiándolo. Tan pronto Fiori se hubo ido, aquellos monstruos atravesaron el seto, agarraron los coches y los metieron en dos sacos viejos. Después volvieron a atravesar el seto y a toda prisa se llevaron los sacos a su madriguera del bosque. Aquellas criaturas arrojaron todos los coches en una horrible jaula y los contemplaron relamiéndose. «Arrancar llantas», repetían gozosos una y otra vez. «Arrancar llantas, comer llantas». Los coches se apretujaron unos contra otros. ¡Oh, qué haremos!, preguntó Mini. «Podría tratar de echar abajo los barrotes». Gruñó Camión. ¡No podemos!, suspiró VW. Ojalá Fiori viniese a rescatarnos. Eso, alguien tiene que escabullirse a buscar a Fiori, respondió Combi. Yo iré, dijo Track. Soy el más rápido. Sí, pero yo soy el más pequeño, chilló Burbujas. y puedo pasar entre los barrotes. ¡Cielos!, dijo Mini. Eres muy valiente. Así pues, todos los demás coches aunaron sus fuerzas y empujaron mientras Burbujas se escurría entre los barrotes. Mientras sus raptores revolvían el caldero y hablaban, el cochecito salió por la puerta sin ser visto. Burbujas atravesó poco a poco el bosque, pasando junto a grandes hojas, arañas horribles y gusanos viscosos. Era un lugar realmente aterrador y no sabía hacia dónde dirigirse. Después de un rato, se aproximó a una gran rana verde. Por favor, ¿podría decirme dónde está la casa de Fiori? No lo sé, respondió la rana. lo siento. Burbujas estaba desesperado. Me he perdido. ¿Qué puedo hacer? Justo en ese momento, vio un mirlo y fue corriendo hacia él. Perdone, ¿me podría decir dónde está la casa de Fiori, por favor? Claro que sí, he volado por allí muchas veces. Te llevaré si quieres. El mirlo alzó a Burbujas por el maletero y elevándose en el aire salió del bosque.
pronto Burbujas pudo ver la casa, y allí en el fondo del jardín estaba Fiori, que buscaba por todas partes a sus amigos desaparecidos. Pinocho y el teatro de títeres. Pinocho le había prometido a Gepetto que sería bueno e iría a la escuela. Pero antes necesitaba una cartilla, y el carpintero era tan pobre que no tenía dinero para comprársela. Gepetto dio vuelta a todos sus bolsillos uno a uno. Luego buscó en la vieja lata oxidada que había en su banco, pero no tenía ni una moneda. «Espérame aquí, Pinocho», dijo, y desapareció por la esquina. Pocos minutos más tarde estaba de vuelta con una cartilla, pero sin su abrigo. Lo había vendido para comprar el libro. Pinocho volvió a besar a su papá y le dio las gracias. Luego se fue a la escuela. Mientras caminaban, acudían a su mente toda clase de ideas grandiosas. «Hoy aprenderé a leer», se dijo, «y mañana aprenderé a escribir, y al día siguiente a contar. Entonces ganaré montones de dinero y le compraré un hermoso abrigo nuevo a mi papá». Sus buenas intenciones no tenían límites hasta que oyó a lo lejos trompetas y tambores. La música procedía de un edificio de colores brillantes, en donde había un gran cartel que anunciaba Teatro de Títeres. A la entrada había un hombre que tocaba el tambor para anunciar el comienzo del espectáculo. Una gran muchedumbre se agolpaba para entrar en la sala. Pinocho apenas podía esperar a unírseles. «¿Cuánto vale la entrada?», preguntó. «Solo 2 monedas para un muchachito como tú», respondió el hombre que estaba en la puerta. En pocos segundos, Pinocho vendió la cartilla a un vendedor ambulante, compró un boleto y entró al teatro. Imaginaos su alegría al ver a los actores. Allí estaban Arlequín y Polichinela, peleando como siempre y pegándose con grandes bastones. El público se revolcaba de risa. Entonces Polichinela vio a Pinocho. Casi se produjo un tumulto. «¡Es nuestro hermanito de madera!», gritó. «¡Sube aquí y únete a nosotros!». Y todos los demás títeres salieron al escenario a saludar a Pinocho. ¡Qué espectáculo! Le abrazaron y le besaron, le dieron pellizcos y palmadas cariñosas y acabaron llevándolo en andas por el escenario. Pero al público no le gustó nada. Armaron un alboroto terrible. «¡La obra! ¡Queremos ver la obra!». De pronto se hizo el silencio. El director de los títeres, un gigante feroz llamado Tragafuegos, con una barba larga que era negra como la pez, irrumpió en el escenario. Sus ojos brillaban como 2 brasas ardientes, y llevaba en la mano un látigo espantoso hecho de serpientes y colas de zorro. «¿Cómo te atreves a venir a mi teatro?», rugió. Levantando a Pinocho, lo arrojó a un cesto de leña que había en la cocina. La obra volvió a comenzar. Cuando terminó, Tragafuegos llamó a Polichinela. «Tráeme ese muñeco y arrójalo al fuego. Tengo que avivarlo para cocinar bien la carne de mi cena». Trajeron a Pinocho, que se retorcía y pedía auxilio. Entonces su hermano Arlequín se arrodilló. «¡Oh, Tragafuegos!», imploró. «Perdona a nuestro hermanito, es demasiado joven para morir». Tragafuegos miró fijamente a Pinocho y de repente estornudó. Era un indicio seguro de que habían logrado despertar su compasión. «Muy bien,
suéltenlo. Y en su lugar, echen al fuego a Arlequín. Mi carne tiene que estar bien hecha. Imaginaos al pobre Arlequín. Había logrado salvar a Pinocho y había firmado su propia sentencia de muerte. Le temblaron las rodillas y su cabeza cayó hacia adelante. Dos de los títeres soldados lo agarraron de los brazos y lo arrastraron hacia las llamas. Ante esa escena horrible, Pinocho se arrojó a los pies del director de los títeres. ¡Ten piedad, señor Tragafuego! Perdona al valiente Arlequín. No ha hecho ningún daño. Imposible. El fuego está muy bajo y mi carne tiene que estar bien hecha. En ese caso, dijo Pinocho, sé cuál es mi deber. No es justo que Arlequín muera por mí. Títeres, átenme y arrójenme las llamas. Ante estas palabras, todos los títeres se echaron a llorar. Qué noble era Pinocho. Y qué espantoso que acabara así. Entonces, de repente, hubo un estruendo ensordecedor en la habitación. Tragafuegos estornudaba, no una, sino 5 veces. Cuando al fin terminó, alzó a Pinocho. Eres un buen muchacho. Soltaré a Arlequín. Y esta noche, solo por esta vez, tendré que comer mi cordero medio crudo. Sentó a Pinocho en sus rodillas y le preguntó de dónde era y quién era su padre. Y cuando se enteró de que Gepetto era solo un pobre carpintero, comenzó a estornudar. Aquí tienes 5 monedas de oro para dárselas a tu padre. Dile que te vigile más de ahora en adelante. Y vete a casa antes de que me arrepienta. Pinocho dejó la sala entre las aclamaciones de los títeres. Era muy feliz. Ahora podía comprarse otra cartilla y también regalarle a Gepetto un abrigo flamante. Silbaba alegre de vuelta a su casa y a cada paso arrojaba una moneda al aire, atajándola al caer. Estaba impaciente por ver la cara que pondría Gepetto. Ni siquiera imaginaba lo que le deparaba el destino, ni cuán largo era el viaje que había emprendido. No había andado mucho cuando se encontró con 2 viajeros, un zorro que era cojo de un pie y un gato que era ciego. Estas criaturas desgraciadas se ayudaban entre sí. El zorro se apoyaba en el hombro del gato y le servía de guía. «Buenos días», dijo el zorro cortés. «Buenos días, señor zorro», respondió Pinocho distraído, tirando una moneda al aire. La moneda brilló al sol. La pata coja del zorro se contrajo y los ojos ciegos del gato se abrieron como 2 lámparas verdes, pero solamente por una fracción de segundo. «Vaya», dijo el zorro mientras iba caminando, «tienes mucho dinero. ¿Puedo preguntarte qué lo gastarás?» «Primero le compraré un abrigo nuevo a mi papá y después compraré una cartilla. Iré a la escuela para aprender a trabajar y a ser bueno». «Oh», dijo el zorro, «mírame bien. Con todos mis largos años de estudio, he inutilizado mi pata». «¿Y yo?», dijo el gato, «de tanto estudiar, me he vuelto ciego». En ese preciso instante, un pájaro posado en un seto le advirtió: «Pinocho, ¿no escuchas a estos pillos?». Pero antes de que pudiera terminar, el gato saltó sobre él y se lo tragó de un solo bocado con plumas y todo. «¡Vaya prometido!», masculló el gato. Se hallaban a mitad del camino de la casa de Pinocho cuando el gato se detuvo de repente. «¿No te gustaría duplicar tu dinero?», preguntó. Como es lógico, Pinocho estuvo muy interesado, en especial cuando el gato le explicó que era muy fácil.
Podía transformar 5 monedas de oro en 500 o incluso en 5.000, si sabía cómo hacerlo. Lo único que tienes que hacer, continuó el gato, es enterrar tu dinero en el campo de los milagros. Lo riegas, le echas sal, lo dejas un par de horas. Y luego tu dinero se convertirá en un magnífico árbol cargado de cientos de monedas nuevas y brillantes. Entonces Pinocho se olvidó totalmente de su papá, del abrigo nuevo y de la cartilla. Lo único que pensaba era en el maravilloso campo de los milagros. Tenía que verlo. En el cruce siguiente, el zorro y el gato lo llevaron al campo por una senda estrecha y retorcida. Tamboril y el gitano. Pepe Heredia corría detrás de su padre, tirándole de la chaqueta. «No podemos irnos», gritó. «No podré trabajar en el establo de Cañameras los fines de semana. No volveré a ver a Tamboril». Su padre se volvió hacia él. «Somos gitanos, Pepe, y estamos siempre viajando. Además, el señor Alonso del ayuntamiento decidió echarnos de aquí. No puedes hacer nada, hijo. Será mejor que te olvides de ese caballito». «Pero nos hemos apuntado en la carrera del domingo». «Pues entonces aprovéchala, Pepe. Nos marchamos a final de mes». Cuando Pepe fue a los establos de Cañameras ese sábado por la mañana, Tamboril se dio cuenta de que pasaba algo. Esperaba con ilusión al gitanillo que tanto lo cuidaba los fines de semana y le ponía la brida gitana. Pepe estaba siempre muy alegre y montaba mucho mejor que los demás niños. Pero ese día, Pepe ni siquiera le habló. La cabalgata del sábado estaba a punto de salir y Pepe iba sobre Tamboril como de costumbre. Justo cuando los caballos iban a tomar la salida, irrumpió en el campo un gran coche rojo. Los caballos resoplaron y relincharon asustados. Del coche bajaron un hombre gordo y elegante de pelo gris y una niña. Llevaba unos pantalones de montar elegantísimos, una chaqueta azul y un gorro muy nuevo. «Ese parece el mejor», dijo su padre, señalando a Tamboril. «No te importa que Ana use tu caballo, ¿verdad, hijo?» Se volvió hacia Maite Vegas, la dueña del establo, que estaba a la cabeza del grupo. «Me llamo Alonso», dijo. «Soy el concejal Alonso. Ana vendrá a montar todos los sábados. Por favor, encárguese de que pueda montar en el caballo castaño todas las semanas. Buenos días». Puso un fajo de billetes en la mano de Maite. Volvió a entrar en su coche y desapareció. «Lo siento, pero esta mañana tendrás que renunciar a tu cabalgata, Pepe», dijo Maite. «Después de todo, Tamboril no es tuyo y el concejal Alonso es una persona muy importante. Es el que entregará el trofeo en la carrera de mañana». Así pues, esa mañana Pepe dejó a Tamboril y montó un potrillo negro, mientras Ana montaba a Tamboril. La niña no dijo ni una palabra mientras los caballos recorrían campos y caminos. Tras una hora, Maite indicó que debían volver. «Eres una buena amazona», dijo Pepe, cuando su potrillo alcanzó a Tamboril, que no estaba lejos de los establos. Tamboril movió las orejas al oír la voz del niño. «Papá se gastó una fortuna en lecciones», dijo Ana, pero sin sonreír ni mirar a Pepe. «Aquí viene para llevarme a casa». El gran coche procedía del lado de la colina. Al ver a su hija en la cabalgata, el concejal Alonso tocó la bocina 2 o 3 veces.
Todos los caballos se asustaron y Tamborín levantó las patas delanteras resoplando. Ana cayó por la grupa al suelo. El coche frenó con un chirrido y el hombre corrió hacia su hija. «¡Haré que maten a ese caballo!», gritó. «¡Animal estúpido! Salta a la vista que es un asesino. Fijaos cómo mueve los ojos. Hubiera podido matar a mi hija. Os prometo que mañana ya no causará más daño a nadie». «Estoy perfectamente, papá», dijo la niña incorporándose. Pero no sirvió de nada. La suerte de Tamboril estaba echada. Lo matarían por peligroso, tan pronto como el veterinario pudiera ir a Cañameras a la mañana siguiente. Pepe volvió a casa, al carro de su abuela en el campamento gitano, donde lloró por primera vez en muchos años. «¿Qué puedo hacer, abuelita? Es un caballo bueno y dócil. Todos lo saben. Solo se asustó por culpa del coche». «No queda más remedio, Pepe», respondió la vieja gitana tras pensar largo rato. «Tendrás que hacer una escapada nocturna». «¿Una qué?» «Una escapada nocturna. Tendrás que rescatar a Tamboril. De todos modos, nos iremos pronto, gracias a ese concejal Alonso». Pepe se quedó despierto toda la noche intentando hallar el modo de salvar a Tamboril. Entonces, por la mañana, antes del amanecer, se escabulló del campamento y corrió hasta el establo llevando bajo el brazo la brida especial de Tamboril. Aún estaba oscuro cuando llegó. En el patio no se movía nada, pero cuando abrió la puerta del establo de Tamboril, oyó que había alguien. La respiración suave de Tamboril se entremezclaba con unos débiles sollozos. Ana, con sus lindos vestidos totalmente arrugados y sucios, se abrazaba llorando a la cabeza del animal. «Oh, Pepe», susurró al verle, «¿por qué es tan cruel mi papá? Siempre quiere que yo sea la mejor en todo. Siempre tengo que ganar. Vine a ver si podía salvar a Tamboril. Pensé ¿En una escapada nocturna?», preguntó Pepe. «Sí, yo también. Escucha mi plan. Tú montas bien. Pero ¿eres valiente? ¿Puedes ganar una prueba de obstáculos?». Los dos se sentaron en la paja del establo de Tamboril y urdieron su plan. El caballo, que había estado asustado e inquieto desde la cabalgata fatal, oyó sus voces suaves y se volvió a sentir seguro y querido. Justo cuando amanecía, lo ensillaron y lo hicieron salir del establo. Tamboril no hizo ni un solo ruido. Ana lo condujo al bosque. Al mediodía, los jinetes de toda la región se reunieron para la carrera anual. Había potrillos recios y musculosos, y caballos altos y esbeltos. Había granjeros y mujeres. Participaban algunos muchachos, pero la carrera era bastante difícil, así que no había niños. En el último minuto, un pequeño caballito castaño se unió a los demás competidores en la salida. Lo montaba una niña, que de vez en cuando lo acariciaba entre las orejas para tranquilizarlo. El público decía: «Es demasiado pequeña. ¿Quién será?». Bajaron la bandera. Comenzó la carrera. Los caballos galoparon sobre los campos, los verdes senderos y el monte. Algunas vallas se derrumbaron al paso de los caballos sudorosos. Unos jinetes cayeron en una zanja, otros fueron tirados por sus caballos. Algunos no pudieron cruzar el río, que otros vadearon levantando una tormenta de salpicaduras. Tamboril nunca había participado en una carrera de verdad y estaba entusiasmado. Las manos de Ana, que sostenían la brida especial, eran muy suaves. Pepe había confiado la niña a Tamboril y el caballo estaba decidido a llegar el primero, si podía.
El concejal Alonso esperaba ansioso en la meta. Por supuesto, no tenía ni idea de que Ana participara en la carrera y estaba preocupadísimo porque no la había visto en toda la mañana. Vio el primer caballo cuando aún estaba a cierta distancia de la llegada. Era un pequeño caballo castaño montado por un pequeño jockey con chaqueta azul y unos pantalones de montar sucios. ¡Ana!, exclamó. La niña pasó junto a él entre las aclamaciones del público. El concejal Alonso no supo qué decir al entregarle el trofeo a su propia hija y prender la cinta azul en la brida gitana de Tamboril. «Sé que te gusta que gane, papá», dijo Ana en un susurro. Maite Vegas estaba cerca. El padre de Ana se dirigió a ella. «Le compro ese caballo, señora. Es un buen caballito de carreras». Pepe ya le había contado todo a Maite, que estaba muy orgullosa del niño. Había renunciado a su oportunidad de participar en la carrera y le había salvado la vida a Tamboril por segunda vez. «Lo siento, pero el caballo no es mío», respondió indicándole a Pepe que se acercara. «Tamboril pertenece a Pepe, pero estoy segura de que dejará que Ana lo monte todos los sábados». Pepe estaba atónito. Maite le había regalado el caballo. Maite había dicho que Tamboril era solo suyo. Miró al señor Alonso, que intentaba sonreír y mostrarse amable. «Lo lamento mucho, señor», le dijo, «pero me llevaré a Tamboril a fin de mes. Soy un gitano y el ayuntamiento ha dicho que tenemos que levantar nuestro campamento». El concejal palideció. Bueno, no podemos permitirlo, ¿verdad?», dijo. «Y menos si a Ana le gusta tanto Tamboril. Yo veré lo que puedo hacer». Al final, los gitanos no tuvieron que marcharse del lugar y Pepe continuó en Cañameras. Siguió trabajando allí y la pequeña Ana llegó a ser casi tan buena amiga suya como Tamboril. El primer vuelo. Una joven gaviota se paró al borde del acantilado. Le daba miedo volar. Dio una carrerita y movió las alas. Pero el mar se veía enorme allá abajo y estaba segura de que sus alitas no la sostendrían. Así que dio media vuelta y fue a cobijarse en el nido donde había nacido. Incluso cuando observó a su hermana y su hermano correr hacia el borde, agitar sus alas y lanzarse a volar, no tuvo valor para imitarlos. Sus papás la llamaban insistentemente, animándola a probar y amenazándola con que se moriría de hambre si no echaba a volar. Pero ella no podía moverse. Durante un día entero nadie se le acercó. Miraba a sus papás que volaban con sus hermanos, enseñándoles a elevarse, planear, deslizarse a ras de las olas y sumergirse para pescar. Vio a su hermano pescar su primer pez y comérselo, mientras los papás le miraban orgullosos. A ella nadie le trajo alimento. Cuando ya el sol se ponía, rebuscó entre la hierba y las algas del nido algo para echarse al pico. Incluso picoteó las cáscaras del huevo de donde ella misma había salido. Su hermano y su hermana dormitaban sobre el acantilado de enfrente. Su papá atusaba las plumas de su dorso blanco.
Su mamá les observaba muy erguida desde una roca. Picoteó un pedazo de pescado que había a sus pies y frotó su pico por ambos lados contra la roca. A la vista de la comida que tenía su mamá, enloqueció la joven gaviota. ¿Cómo le gustaría comer un poco de pescado? ¡Gat! 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 Gritó pidiendo a su mamá que le trajera algo de alimento. Siguió llamando lastimosamente y de pronto dio un grito de alegría. Su mamá había recogido un trozo de pescado y volaba hacia ella. Se reclinó hacia adelante con entusiasmo, tratando de acercarse lo más posible. Pero su mamá se paró frente a ella con las patas relajadas y las alas extendidas. Suspendida en el aire, llevaba el pez en el pico y estaba tan cerca que la joven gaviota casi podía tocarla. ¿Por qué no se acercaba? ¿Por qué no le daba el pez? Casi sin poder, se inclinó más hacia adelante. Con un grito terrible, cayó del acantilado al vacío. La madre batió sus alas. A medida que iba cayendo, la joven gaviota oía a su mamá volar sobre su cabeza. Le entró tal terror que se le paró el corazón y ya no oía nada. Pero duró solo un momento. De pronto sintió que sus alas se desplegaban. Podía sentir las puntas cortando el aire. Ya no se caía. Ahora iba planeando hacia abajo y ya no tenía miedo. Solo se sentía algo mareada. Entonces batió sus alas y empezó a subir. Gritando de júbilo, volvió a batir las alas y subió un poco más. Levantó el pecho para aminorar el viento. Su mamá pasó junto a ella, le respondió con un grito. Entonces olvidó completamente que hasta hacía un momento no había sido capaz de volar y comenzó a hacer piruetas. Bajó hasta rozar el agua, volando muy cerca de la superficie. Vio las olitas blancas sobre la gran masa verde azul y contempló a su familia posarse sobre ellas. Le estaban llamando para que se acercara. Entonces dejó caer las patas para posarse en el mar. Las patas se hundieron. Gritando de miedo, trató de elevarse nuevamente batiendo las alas, pero sus patas se hundían cada vez más hasta que su cuerpo reposó en el agua y dejó de hundirse. Estaba flotando. A su alrededor, la familia daba gritos de júbilo y alabanza. La joven gaviota había hecho su primer vuelo. Ratón de campo y ratón de ciudad. Había una vez un ratón de campo que vivía en un nido debajo de un seto. Todos los días trajinaba por los sembrados juntando granos de maíz. A veces, si se sentía algo más valiente que de costumbre, entraba a hurtadillas en un jardín cercano para darse un festín. Con frecuencia, encontraba cortezas de queso en el montón de abono o migajas de pan que alguien había arrojado a los pájaros. Un día fue a visitarle su primo, el ratón de ciudad. Oh, primo, qué sorpresa tan agradable. Aquí en el campo llevo una vida muy tranquila y siempre estoy deseando que vengas a verme.
Me pasaría el día entero escuchándote contar cosas sobre la vida de la ciudad. Pasa, siéntate y cuéntame qué hay de nuevo. Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar, respondió el ratón de ciudad. Tengo tantas aventuras y como unas cosas tan exquisitas que... Oh, precisamente iba a ofrecerte algo estupendo. interrumpió el ratón de campo. Esta mañana encontré una corteza de queso deliciosa, Añadió orgulloso. El ratón de ciudad no daba crédito a sus oídos. Lanzó una sonora carcajada al ver que su primo ponía la mesa. Pobrecillo, qué vida más terrible debes llevar. Si lo mejor que puedes ofrecerme son unas cortezas de queso, creo que me iré ahora mismo. ¿Por qué no vienes conmigo por unos días? La ciudad es tan emocionante. Tras pensarlo un poco, el ratón de campo decidió acompañarlo. El viaje hasta la casa del ratón de ciudad fue largo y peligroso. Al llegar a la ciudad, procuraron ir siempre por las calles más estrechas, pero incluso en estas había muchísimas personas. Y lo que era peor, muchísimos coches transitaban haciendo sonar sus bocinas. El pobre ratón de campo temblaba de miedo cuando llegaron a casa de su primo. creo que me arrepiento de haber venido. Susurró al entrar de puntillas en la cocina. Pronto cambiarás de idea, respondió su primo alegre. Mira lo que hay aquí. El ratón de campo levantó la vista. Junto a él había una mesa cargada de comida. Era un espectáculo tan maravilloso que olvidó sus temores en un abrir y cerrar de ojos. Nunca había visto tantas cosas buenas, suspiró feliz. Y podemos probarlas todas, dijo su primo. Ahora siéntate y te traeré lo más delicioso que jamás hayas probado. En pocos minutos, los dos ratones juntaron una enorme pila de chocolate. Pero antes de poder mordisquearlo, se abrió una puerta y entró corriendo un gran gato. Escaparon casi volando al agujero que el ratón de ciudad tenía en el zócalo. Esto es lo emocionante de la vida de ciudad, se rió el ratón de ciudad. Te diré que no necesito estas emociones, respondió su primo. Es verdad que mi vida es aburrida, pero al menos es segura. Cuando no haya moros en la costa, me volveré al campo y me quedaré allí para siempre. El hombrecillo de bizcocho. Érase una vez un viejecito y una viejecita que vivían en una granja. Un buen día, la viejecita cocinó un muñeco de bizcocho. Sus botones eran pasas, sus ojos eran moras y su boca una corteza de naranja. Lo puso en una bandeja y lo metió en el horno. Pero cuando el bizcocho estuvo cocido y la viejecita abrió el horno para sacarlo, el hombrecillo saltó de la bandeja y salió corriendo. El viejecito y la viejecita corrieron tras el hombrecillo, pero él se reía y recitaba ese estribillo. Corre que te corre, correrás, yo soy de bizcocho y corro más. Y no pudieron alcanzarle. Pronto, el hombrecillo pasó junto a una vaca que pastaba en el campo. Para y te comeré, mugió la vaca. Pero el hombrecillo se rió y empezó a recitar otro estribillo. Escapé de una viejecita, escapé de un viejecito. Corre que te corre, correrás. Yo soy de bizcocho y corro más. Tampoco la vaca pudo alcanzarle. Así que el hombrecillo siguió corriendo por los campos y pronto pasó junto a un caballo. Para y te comeré. Relinchó el caballo. Pero el hombrecillo se rió y continuó recitando. Escapé de una viejecita, un viejecito y una vaca. Corre que te corre, correrás. Yo soy de bizcocho y corro más. El caballo tampoco lo alcanzó. Al final de un sembrado, el hombrecillo pasó junto a unos hombres que trillaban grano. Cuando olieron el delicioso bizcocho recién salido del horno, echaron a correr para atraparlo.
Pero el hombrecillo se escabulló riendo y, como siempre, volvió a recitar. Escapé de una viejecita, un viejecito, una vaca y un caballo. Corre que te corre, correrás. Yo soy de bizcocho y corre más. Y los trilladores no consiguieron alcanzarle tampoco. Para estas horas, el hombrecillo se creía el bizcocho más inteligente del mundo. Se reía y saltaba muy orgulloso. Nadie puede alcanzarme, pensaba. Y cuando vio que se acercaba un zorro, el hombrecillo se volvió a reír y gritó mientras corría. Escapé de una viejecita, un viejecito, una vaca, un caballo y un montón de trilladores. Corre que te corre, correrás. Yo soy de bizcocho y corre más. Pero si yo no quiero atraparte, dijo el zorro corriendo más aprisa. A mí también me persiguen los cazadores. Si conseguimos cruzar el río, estaremos a salvo. Al llegar a la orilla, el zorro dijo al hombrecillo, súbete a mi cola y te llevaré al otro lado. El hombrecillo se subió en la cola del zorro y el zorro se echó al agua. Pero en cuanto se apartó un poco de la orilla, volvió la cabeza y dijo, pesas mucho para mi cola. Súbete en mi espalda o te mojarás. Así que el hombrecillo se subió a la espalda del zorro. Cuando iban por la mitad del río, el zorro gritó, ¡Oye, que me ahogo! ¡Súbete a mi nariz! El hombrecillo trepó hasta la nariz del zorro y por fin consiguieron llegar a la otra orilla. En cuanto estuvo en tierra firme, el zorro sacudió la cabeza y el hombrecillo salió volando por los aires. La mandíbula del zorro hizo ¡clac! ¡Mi madre!, dijo el hombrecillo del bizcocho. ¡Me ha quitado las piernas! Los dientes del zorro hicieron ¡clac, clac! ¡Pero bueno!, gritó el hombrecillo de bizcocho. ¡Se ha comido mi barriga! ¡Clic, clac, clic, clac!, siguió el zorro. ¡Auxilio!, aulló el hombrecillo de bizcocho. ¡Solo me queda la cabeza! ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! ¡Ah!, hizo el zorro. Y el hombrecillo de bizcocho ya nunca más volvió a decir ni pío.